En este video vamos a seguir trabajando con el análisis de una función. Anteriormente, observando el gráfico o la curva que nos presenta una función, nosotros pudimos identificar a las raíces y a los extremos, que los extremos eran los máximos, vamos a abreviar como max, y los mínimos. Y en estos minutos que vamos a ver a continuación vamos a ver algo muy similar, es decir, observando el gráfico, la curva que nos presenta una función, vamos a identificar en este caso a los intervalos de positividad y a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Antes que nada quiero aclararles que estos intervalos siempre los vamos a tener en cuenta en f de x, es decir, de la función, los intervalos de la función, es decir, que vamos a tener que observar al eje de la y, al eje de f de x, ¿no es cierto? Es decir, siempre vamos a tener que mirar en ese eje. Pero bien, vamos aclarando esto, vamos a comenzar con el primero, es decir, con el intervalo de positividad y negatividad. Fíjense que para todos estos puntos que yo voy a marcar acá, esos y estos, sus coordenadas en y, todas sus coordenadas en el eje de la y, cada uno de estos puntos, todas sus coordenadas en el eje de la y, son valores positivos, es decir, que f de x es siempre mayor que 0. Es decir, que está por encima del eje x. Si miramos el eje x, toda la parte de arriba nos determinan estos puntos. En cambio, si miramos estos puntos de acá, todos estos puntos de acá, sus coordenadas en y, todas las coordenadas que nos determinen cada uno de los puntos, van a ser negativos, es decir, que van a ser menores que 0. Y eso es a lo que hace referencia los intervalos de positividad y negatividad. De esos puntos o esas sucesiones de puntos en los que su f de x o su coordenada en y es negativa. Permítame borrar esto que quedó un mamarracho, vamos a hacer algo un poco más prolijo. Es decir, otra forma de verlo es, ubicando al eje x, todos los puntos que estén por encima de él, es decir, por encima del eje x, van a ser considerados dentro del intervalo de positividad. Y en cambio, todos los puntos que estén por debajo del eje x, es decir, toda la curva que esté por debajo del eje x, van a estar dentro del intervalo de negatividad. Y estos intervalos tienen una forma de escribirse. Vamos a poner el intervalo de positividad, vamos a ponerlo así, y de intervalo del signo más de positividad, comienza desde el menos 5, es decir, comienza desde acá, termina en el menos 2, y luego vuelve a empezar en el 4 y termina en el 6. Es decir, que empieza en el 4 y termina en el 6. Y estos dos segmentos, estas dos partes, van unidas, es decir, esta primera parte va unida con la segunda. Entonces, entre medio de esos dos intervalos, colocamos una U. Esa letra U, voy a usar otro color, esta letra U representa una unión. Y la vamos a utilizar siempre que querramos unir dos semi-intervalos o dos partes de un intervalo, ya sea de positividad, negatividad, de crecimiento o de decrecimiento. Y fijémonos que el intervalo de negatividad, voy a escribirlo, la i y el signo menos de negatividad, comienza en el menos 2 y termina en el 4. Y este es todo el intervalo de negatividad. Y fíjense otro punto importante. En los puntos en donde comienza, en donde comienza y termina un intervalo, esos puntos que vemos ahí marcados en amarillo, son las raíces de la función. Recordemos que las raíces eran esos puntos en donde la función cortaba al eje x. Y fíjense que coincide con esto, es decir, que los intervalos de positividad y negatividad son separados muchas veces por las raíces. ¿Y por qué digo muchas veces? Permítanme borrar esto. Porque si analizamos, por ejemplo, esta otra función, analizamos esta función, voy a hacerlo lo más rápido posible. Acá tenemos estas raíces, tenemos a esta raíz, a esta raíz y a esta raíz. Y sin embargo, estos dos intervalos son dos intervalos de positividad.
y tienen una raíz entre medio. Sin embargo, esa raíz no determinó el comienzo de un intervalo de negatividad y el fin de uno de positividad, sino que divide a dos partes de un mismo intervalo. Porque en este punto, vamos a decir que es 1,5, la función, es decir, f de 1,5 es igual a 0. Es una raíz, no es ni positiva ni negativa. Pero bien, vamos a borrar esto. Eso era para aclarar nada más. Entonces, ya vimos a los intervalos de positividad y negatividad, y ahora vamos a ver a los de crecimiento y de decrecimiento. Para ver estos intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a ver, o a suponer que tenemos un auto, acá pido disculpas por el dibujo, hago lo mejor que puedo, acá tenemos un auto, e imaginemos que la ruta es la curva, es decir, el gráfico de la función nos representa la ruta. Cuando comenzamos a avanzar por acá, el auto va a tener que hacer más fuerza porque estaríamos frente a una subida. Sin embargo, cuando llegamos hasta este punto, la ruta comienza a descender en una bajada vertiginosa hasta llegar hasta acá, en el que vuelve a aparecer una subida, hasta que llegamos ahí y vuelve a mostrarnos una bajada, y después tenemos otra subida larga en el camino, una subida larga, 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 llegamos hasta ahí y volvemos a bajar. Esta sucesión de puntos nos van a representar los distintos intervalos de crecimiento de la función o de decrecimiento. Si observamos esa primera parte, los valores en y van creciendo, van siendo cada vez más grandes, siempre mirando al eje y. En cambio, cuando comenzamos a mirar los valores en y, es decir, la coordenada en y de cada uno de estos puntos, es cada vez más baja, para luego vuelven a subir los valores en y, de menos 2 llega a menos 1, es decir, van en ascenso, y luego vuelven a bajar acá, vuelven a subir acá, y vuelven a bajar acá por último. Y esto siempre refiriéndonos al eje de la y. Suben o bajan. Esos, como les decía, son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y también voy a borrar mi auto, y también se escriben como intervalos, como anotamos los de positividad y negatividad. El primero, o la primera parte del decrecimiento, va desde el menos 5 hasta el menos 4, al parecer, vamos a redondear ahí, va desde el menos 5 hasta el menos 4, después comienza en el 0 hasta el 1, comienza en el 0 hasta el 1, y acá estamos en el 2,5 hasta el 5. Vamos a poner 3 medios, que es 2,5. No, 5 medios, perdón. 5 medios, que es 2,5, hasta el 5. Y todos estos van unidos con nuestra U de unión. Y en cambio los intervalos de decrecimiento, cuando la curva nos presenta una bajada, van en esta parte desde el menos 4 hasta el 0, después desde el 1 hasta el 5 medios, desde el 1 hasta el 5 medios, y por último desde el 5 hasta el 6. Desde el 5 hasta el 6. Y todos estos segmentos también van unidos. Y tenemos entonces a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento definidos. Y fíjense, al igual que como hicimos con la positividad y la negatividad, en donde se separa un intervalo y otro, en donde termina uno y comienza otro, se nos presentan los distintos extremos. Es decir, los máximos por un lado, que son estos 3 puntos, los máximos por un lado, y por otro lado, los mínimos.